Es un gusto comenzar la defensa de la tesis doctoral de Claudia Pinares en el marco del doctorado en educación del Instituto de Educación de la Universidad Huerta Uruguay. Claudia está acompañada por sus directoras de tesis, la doctora Denise Bellant y la doctora Lourdes Cardoso Gaviso. La tesis fue evaluada con dictámenes previos y ahora va a ser evaluada por un tribunal integrado por el doctor Cory Buxton, que está en este momento conectado, es el miembro externo. No estoy segura, pero así. Cory, yo no te veo, pero tú me ves a mí. A quien agradecemos la participación. Por el doctor Eduardo Rodríguez Sidán, que es integrante del equipo académico del Instituto de Educación, y por quien les habla la doctora María Aspirós. La tesis de Claudia se titula, lo voy a leer, así lo digo bien, Directores Nobles en sectores vulnerables en Chile, un análisis de sus necesidades formativas y desafíos para la mejora de su desempeño. En primer lugar, quiero felicitar a Claudia por haber llegado a esta instancia y desearle éxitos en este acto de defensa. En segundo lugar, y muy brevemente, voy a resumir la estructura de cómo se va a llevar a cabo esta defensa de tesis doctoral. Primero, contaremos con la palabra de la doctoranda, Claudia Pinares, unos 45 minutos. Durante ese tiempo, Claudia nos va a presentar las ideas principales de la investigación y del documento de tesis. Luego de la presentación van a intervenir las tutoras de tesis o una de las dos para hacer sus comentarios, dar cuenta brevemente del proceso transitado por la doctoranda. Luego el tribunal va a poder hacer sus comentarios en el orden siguiente. Primero el doctor Cory Buxton como miembro externo, luego el doctor Eduardo Rodríguez Sidán como integrante del equipo académico del instituto y quien les habla. Se le dará un tiempo de réplica a Claudia para que puedas responder a los comentarios y las preguntas en forma global al tribunal. Y luego el tribunal va a deliberar. Durante la deliberación, ahí sí le vamos a pedir que abandonen la sala por un ratito hasta que lleguemos a un acuerdo en el juicio y en la calificación. Una vez acordado el juicio y la calificación, le haremos lectura del acta y de esa manera finalizaremos este evento. Bueno, así que vamos a comenzar con la palabra de la doctoranda. Claudia, te invito a que te acerques. Y recordarte simplemente el tiempo, que es importante, así que unos 45 minutos para presentar. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Partir agradeciendo a la Universidad Ort por la oportunidad que me dio de cursar el doctorado en educación, a la directora del doctorado, que siempre fue muy empática al escuchar, y además de la empatía, la generosidad en compartir sus conocimientos. Agradecer a todos los profesores del instituto que me entregaron sus aportes invaluables a mi desarrollo profesional docente, a mis directoras de tesis, la doctora Denise Bellant, la doctora Lourdes Cardoso, que sin ellas no habría podido llegar a este momento. A todos y cada uno de los que estuvieron conmigo en este tránsito que ha sido lento, pero exitoso. Agradecerles a las universidades que en Chile me brindaron la posibilidad de estar acá, a esos directores nobles que me entregaron sus experiencias y a los 10 directores nobles que me entregaron además sus cuitas con respecto a lo que es el quehacer de un director que está recién ingresando al sistema educativo de mi país. Agradecer también a las personas con las que me encontré, a Gustavo, a Claudita, a Pablo, a Marina y a Javier, que han sido las mejores personas que yo me podría haber encontrado en Uruguay. Una corte maravillosa. Y, bueno, dejo para el final a mi marido. Gracias. Entonces vamos a partir explicando cuál es la trayectoria que vamos a seguir en este camino de defensa de la tesis doctoral. Ahí está el título de mi tesis, Directores Nobles en Sectores Vulnerables en Chile, un análisis de sus necesidades formativas, desafíos para la mejora de su desempeño, mis directoras, ¿no? Y ahí está mi país.
en un esquema para que lo vean. Es largo y angosto, pero lleno de desafíos, ¿no? ¿Y cuál es la ruta de la defensa? Bueno, así como tiene desafíos mi país, también tiene desafíos la tesis, ¿no? ¿Cuál es la ruta que vamos a seguir? Vamos a partir con el origen y justificación del estudio, es decir, por qué yo me interesé en el director Nobel. Una vez que hagamos esto, vamos a ver la relevancia de esta investigación en el contexto en el que yo vivo y en el contexto de lo que es América Latina. Vamos a trabajar con el marco teórico que va a servir de sustento y de brújula para todo el camino que vamos a recorrer en estos, espero, 45 minutos. Y para poder trabajar con este marco teórico tenemos algunos conceptos claves que definir rápidamente, y esos conceptos claves van a servir de sustento para que nosotros podamos entender los resultados y la posterior discusión que tenemos con respecto a nuestra defensa doctoral. La metodología, que debo decir que fue ardua, me costó bastante, don Eduardo lo sabe, pero sigamos. Y a partir de la metodología tenemos los resultados según las preguntas de investigación que generó este origen y justificación, ¿no? Tenemos la discusión y conclusiones y finalmente tenemos los aportes, limitaciones y recomendaciones que humildemente nos permitimos dar dentro de lo que son las políticas públicas de mi país. Vamos a partir entonces con, este es el punto de partida y que da inicio, el puntapié inicial a nuestra defensa doctoral. Hay una justificación inicial de la investigación, el director Nobel, un actor poco estudiado, y la figura del director Nobel en Chile. Hacemos el zoom en Chile, ¿no? Y ese era el camino con el que yo partí, un camino bastante oscuro, quiero decir, ¿no? Y ahí estoy yo. ¿Cuál es la justificación inicial? Mi experiencia personal. Yo partí como directora de un colegio. En mi país existen distintos estadios dentro de lo que es la educación, ¿no? Partí como directora de un colegio particular subvencionado. Antes había sido jefa de unidad técnico-pedagógica, que es como coordinadora pedagógica. Postulé a un curso para ser directora de un colegio bicentenario público, gratuito. Postulé a un concurso para ser directora de un colegio particular pagado. Existe el particular subvencionado, público y particular pagado. Y una vez que estuve allí, postulé al plan de formación de directores, que es una beca que otorga el Ministerio de Educación, y me adjudiqué esa beca. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a muchos investigadores de lo que es el liderazgo directivo en Chile, y eso me abrió múltiples oportunidades, pero además de oportunidades, múltiples preguntas con respecto al desempeño de cada uno de los directores. Específicamente lo que dice relación con lo pedagógico y lo institucional. Vale decir, un director se supone que es el encargado de liderar la mejora educativa dentro de un establecimiento educacional, pero la gestión, de pronto, vamos a ir viendo, esa gestión administrativa se lo va como comiendo y va postergando muchas cosas. Ahora, si nosotros somos capaces de equilibrar lo pedagógico y lo institucional, vamos a implementar acciones para potenciar el desarrollo profesional docente y directivo, vamos a impulsar el mejoramiento de las escuelas y vamos a contribuir a la mejora de la calidad de la educación a nivel nacional, y si esto lo extendemos podría ser también a nivel internacional. Ahora, esta caracterización que vamos a presentar de los directores Nobel nos va a presentar con mayor precisión elementos de sus particularidades, y eso nos va a permitir influir en ellos para que ellos puedan impactar dentro de la sala de clases a través de sus profesores. Ese es como el recorrido que tenemos. La segunda justificación a esta investigación es el director Nobel, un actor clave poco estudiado. Si bien es cierto, hay muchos estudios sobre el liderazgo directivo, específicamente sobre este director principiante, no hay mucha información. Sabemos que el liderazgo directivo es el segundo factor que influye dentro de lo que es el aprendizaje escolar, el aprendizaje de los alumnos, que impacta en los resultados académicos de los niños. Pero además tenemos un vacío de contenido. ¿Cómo este director Nobel, que está partiendo su carrera, puede él impactar en ese estudiantado, en ese profesor, y llegar a mejorar la escuela? Y esto está muy estudiado desde Bernstein 2016, Sandoval Estupiñán, y ahí está Kilnich, que es el último, dentro de un mapa que vamos a ver posteriormente. Y esta limitada evidencia hace que nosotros no los podamos atender de la manera que ellos necesitan.
y el 63% reporta no tener experiencia previa en liderazgo. Asumen la dirección de un establecimiento educacional y no tienen experiencia en liderazgo, de liderazgo intermedio. En mi país, algunos, el 30 y tanto por ciento, 35%, tiene experiencia, pero el liderazgo intermedio. ¿Qué podemos hacer? Este director enfrenta un shock de realidad y esto genera angustia y soledad. A esto se le agregan los contextos de vulnerabilidad. Y esto hace que los directores presenten alta deserción, es decir, se van antes de tiempo, antes de cumplir los 5 años en el ejercicio del cargo. Por lo tanto, no llegan a cumplir su plan de trabajo. ¿Qué podemos hacer? Y esto sucede, sigamos con la figura del director Nobel en Chile, específicamente haciendo el zoom. No existe un perfil en mi país de lo que es un director Nobel. Sí de los directores en general, ¿no? Pero de un director Nobel, de ese director que está recién partiendo, no existe un perfil. ¿Y cuáles sabemos que son las características distintivas a nivel internacional y podría ser a nivel nacional? Es el desconocimiento de sus necesidades formativas. No sabemos qué conocimientos necesita, habilidades, actitudes y competencias para el ejercicio del cargo. Y la problemática, igual que a nivel internacional, es la alta deserción. En Chile, el 60% de los directores abandona el cargo entre el 2005 y el 2015. O sea, esas escuelas quedan sin su cabeza y sin un plan de trabajo, ¿no? Y pese a que son profesionales seleccionados por alta dirección pública, existe una selección de los directores. No cualquiera es director de escuela, sino que tiene que cumplir con una serie de requisitos. Pese a eso, abandonan el cargo. Ellos postulan voluntariamente, pero se van. Después tenemos la pregunta central y objetivo general de la investigación. La pregunta central es cuáles son las percepciones de los directores Nobel de establecimientos educacionales en sectores vulnerables de Chile, sus necesidades formativas, desafíos para la mejora y el desempeño y las características distintivas de su cargo. Es decir, queremos saber quiénes son, qué hacen, cómo actúan, cuáles son sus percepciones, qué sienten, cuáles son sus penas, le llaman en Chile, ¿no? Y vamos a aportar conocimiento acerca de las características sociodemográficas, las habilidades, conocimientos profesionales y los desafíos de estos directores Nobel. De estas, pregunta central y objetivo general, se desagregan las preguntas y objetivos específicos de la investigación. Ya les dije quiénes son, queremos saber y describir quiénes son exactamente los profesores que asumen el cargo como director Nobel por primera vez. Después, ¿qué formación necesita? Es decir, ¿qué los habilita para ejercer el cargo? ¿Qué sienten ellos que necesitan para poder ejercer el cargo de director? ¿Qué prácticas desarrollan? Necesitan algo, pero ¿qué es lo que hacen en la escuela? Y una vez que están haciendo en la escuela, ¿cuáles son sus proyecciones futuras? Y ahí están los objetivos para cada una de estas preguntas. Ahora, ¿por qué es relevante esta información que nosotros vamos a levantar? Es relevante porque nos va a permitir generar información para planificar de manera pertinente acciones formativas de acuerdo con el perfil detallado, es decir, vamos a hacer el zoom. Este es el director Nobel que recién parte en una escuela rural o urbana, en una escuela del norte, centro o sur de mi país, y desarrollar y aprobar proyectos formativos, dado que el Ministerio de Educación invierte mucho dinero en acciones formativas para los directores, pero ese dinero tiene que estar bien invertido, de acuerdo a estos perfiles, ¿no? Y las necesidades que tengan. Y la toma de decisiones en el ámbito de la política pública y el impacto en la calidad educativa en los sectores vulnerables, con nuestros niños que son de extrema pobreza. Para partir, nosotros consideramos importante hacer un rastreo de todo lo que es el liderazgo educativo a nivel mundial, podemos verlo, y partimos de lo más simple a lo más complejo, ¿no? En Asia se empezó a dilucidar todos los inconvenientes que tiene un director en general, no específicamente el director Nobel, y dice relación con el aislamiento, el agobio ante el volumen de trabajo. Se ven de tal forma agobiados por el trabajo que esto genera un shock de realidad. Y ahí puse dos autores representativos, que está Kilinich y Grant, 2020-2024. Después fuimos a Europa, a ver qué pasa en Europa. En este resumen, en Europa, ya se empiezan a ver que si relevamos los inconvenientes, después vemos los desafíos, ¿no? En Europa, con Tony Butch, con Mireia Tintoré, estamos viendo cuáles son los desafíos que tiene un director.
Y los desafíos dicen relación con combinar las competencias pedagógicas con las administrativas, que era lo que veíamos antes, ¿no? Nosotros decíamos que íbamos a ver cómo podíamos equilibrar lo pedagógico y lo administrativo para que no se produzca este shock de realidad y no deserte el director. Después nos vinimos a Norteamérica y ya empieza a hacerse un cuestionamiento con respecto a la gestión del director. ¿Qué hace exitoso a un líder escolar? Si bien es cierto teníamos desafíos, ahora nos vamos hacia el quehacer del mismo director. ¿Qué lo hace exitoso? ¿Cuáles son las prácticas exitosas que hace que un director lleve a su escuela a despegar y no a hundirse y además hace que él se mantenga en el cargo? Estamos atendiendo a las necesidades de los roles de liderazgo a lo largo del continuo, es decir, tenemos claro cuál es el director en la fase inicial, cuál es el director en la fase intermedia o cuál es el director especializado. Y ahí tenemos, esto ya partió con Darling Hammond en el 2005, y tenemos el Slater el 2018 y Duke el 2019. Hay ahí un resumen. En América Latina ya empieza a trabajarse las características y dificultades que tiene un director Nobel. Ya hacemos la bajada de liderazgo directivo en general, con todas las fases de un director, y hacemos la bajada hacia el director Nobel. Necesidades formativas de los directores Nobel, caracterización del proceso de asunción al cargo sin tener un perfil del director Nobel, aún. Y el acompañamiento de los directores Nobel. Y ahí tenemos a García Gorduño, que es como el gestor de este concepto de director Nobel, ¿no? En México se partió pensando en quién es, qué hace, qué siente, cuáles son sus proyecciones. Y después sigue Melero, Postay, Denise Barilan y Joseph Flesa el 2025. Ese es el relevamiento documental, grosso modo, que nosotros trabajamos para tener a la base de nuestra elaboración tanto de los instrumentos como de todo el marco teórico. Después tenemos, sabemos, como ya lo dije, que el director es el que influye en el mejoramiento de la calidad de la educación. Si un director, por ejemplo, en mi país elabora un plan local de formación, que lo vamos a ver más adelante, de acuerdo al diagnóstico que hace, ¿no?, vamos a poder impactar en lo que está haciendo el profesor dentro de la sala de clases y eso va a llegar al alumno y el alumno va a mejorar su aprendizaje. Y ya tenemos ahí los autores que relevan esta importancia del director. Sabemos que no hay consenso en cuáles son los estadios ni años de esta fase, vale decir, no sabemos si existe la fase inicial, la fase de especialización y un director seniors, no sabemos si existe un director que esté en su fase inicial, que después ese director pueda volver a la fase inicial. No tenemos claro cuáles son estas fases ni nada, ¿no? Ni sabemos cuánto dura cada una de ellas. Puede ser de 1 a 5 años, no se sabe. Después tenemos el consenso, es que en esta fase, cuando él está empezando su carrera directiva que en mi país no existe, cuando está empezando esa carrera directiva está marcada por el idealismo, ¿no? Es un profesor, un jefe de UTP que viene con todas las ganas para hacer las cosas bien, hacer que sus alumnos aprendan, que su comunidad educativa esté contenta, que vaya comprometida al colegio. Pero tiene que enfrentar desafíos como en la socialización del rol, vale decir que lo valide la comunidad educativa, que diga, sí, este es un director con el cual yo me comprometo. Y ahí hay una serie de estrategias que el director Nobel va a tener que tratar de implementar. Va a tener que validarse con la comunidad educativa, no solamente con su comunidad educativa, vale decir sus alumnos, sus profesores, asistentes de la educación, con los miembros del proyecto de integración, por ejemplo, que existen en mi país, sino que también con las redes de apoyo, vale decir, con los sostenedores, como dije que existían 3 instancias dentro de mi país, también tienen que validarse ante el sostenedor, el administrador, ¿no? ¿Y cuáles son las tensiones que se producen aquí? Dentro de los estudios que nosotros pudimos ver, el director Nobel tiene muchas dificultades para relacionarse con su sostenedor. No logra llegar a un acuerdo con el administrador, con el ente fiscalizador. Es distinto al director un poco mayor, seniors, ¿no? O en la fase de especialización, no existe claridad en esas fases, pero él se relaciona muy bien con este sostenedor, pero no así con la comunidad educativa. Entonces ahí también hay un punto en el cual es interesante y abre otra posibilidad de investigación. Ay, me fui para atrás, perdón. Ahí está.
Y los focos de la atención se producen en este director que está partiendo en los aspectos administrativos y rendición de cuentas. En mi país existe una serie de leyes que inyectan recursos en las escuelas. Vale decir, si yo presento un plan, ese plan está financiado desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación me paga para que yo implemente el plan de mejora dentro de mi establecimiento educacional. Pero después debo rendir las platas que ocupé en eso. Y el director no lo sabe, no sabe hacerlo. Entonces se le rechazan y empiezan ahí los problemas con Contraloría y finalmente va a desertar, se va a ir. Y las tensiones, eso dice, bueno, yo vengo con todas las ganas de hacer las cosas bien, que mis alumnos aprendan, que mis profesores estén contentos, pero no tengo las competencias para rendir, para la rendición de cuentas, para los aspectos administrativos. Si no tengo esas competencias, esto me va a generar estrés, temor al fracaso y frustración, y finalmente me voy a ir. ¿Cuál es el ideal? Es que se le apoye previo a que surja este estrés y dentro de su ejercicio profesional. Eso ya lo decían en el 2012 y aún no se puede hacer, por lo menos en Chile. Después, en esta fase inicial, como nosotros ya sabemos que nuestro objeto de estudio es el director Nobel, la figura que suscita gran interés a nivel nacional y en Chile también, se han elaborado programas de inducción. Es decir, ya tengo un director Nobel, van todos a este programa de inducción. Pero estos programas de inducción no tienen la retroalimentación de la persona que lo va a recibir o que ya lo recibió. Por lo tanto, están descontextualizados muchas veces. Existen programas, y dentro del relevamiento documental que hicimos de casi todo el mundo, ¿no?, vemos que hay programas que son súper prescriptivos. Por ejemplo, Singapur es súper prescriptivo y está muy centralizado. Distinto a Chile, que tiene un marco orientador, ¿no? Si quiere lo toma, si quiere lo deja. Es un poco eso. Existen programas muy largos. Está Canadá, que tiene 2 años de un programa de inducción a directores Nobel, pero existen programas que son muy cortos, por ejemplo Australia, 1 o 2 días. Entonces no hay consenso en eso. Si bien es cierto, uno tiene que respetar las particularidades de cada uno de los países, tendría que existir como un consenso en lo que es liderazgo directivo para saber bien qué es lo que realmente necesita un director y en qué consiste una acción formativa. Otro factor que incide en que el director Nobel deserte del cargo es la asunción al cargo por coarticulada. Los directores llegan cuando ya ha partido el año escolar y el año escolar termina y el director Nobel no puede cumplir con un convenio de desempeño. Para poder entrar a la dirección de un colegio municipalizado o del público en mi país, hay que postular, como les decía, por alta dirección pública y hay que firmar un convenio de desempeño donde dice y me fija los estándares que yo debo cumplir en términos de indicadores de eficiencia interna, matrícula, asistencia. Tenemos un CIMSE, ¿no? Y los puntajes en el CIMSE, cuánto hay que subirlo, cuánto hay que no se pueden bajar de tanto, etcétera, etcétera. Entonces él ya parte en desventaja. Y ese partir en desventaja significa que se empieza a frustrar este director Nobel. Y llega a un establecimiento educacional a mitad de año donde hay un currículum oculto que él tiene que empezar a dilucidar y empezar a ver qué es lo que está pasando en ese colegio para empezar a conocerlo y generar vínculos de confianza. Ahora, en esa preocupación, él deja de lado lo que es el foco en lo pedagógico y trata de ordenar la casa, como decía una directora dentro de las entrevistas. Yo lo primero que hice fue entrar y ordenar la casa, porque estaba desordenada. Y en el ordenar la casa diluí el foco en lo pedagógico. Para poder entonces establecer nuestras bases y cimientos de lo que es el marco teórico y los instrumentos, nos basamos, yo ya les hablaba del marco para la buena dirección y liderazgo escolar, que es uno de los estándares orientadores que están en mi país. Este marco está basado en 5
dimensiones de prácticas, que es la visión estratégica compartida, las capacidades profesionales, el liderazgo, liderar y monitorear el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el ideal. Con ese ideal llegan todos los directores al ejercicio del cargo, también la participación de la comunidad escolar y gestionar la organización. Y esto está sustentado sobre la base de recursos personales, habilidades, los conocimientos profesionales y los principios. Principios básicamente justicia social, habilidades básicamente socioemocionales, que son las que tienen que articular en el establecimiento educacional. En base a esto y al convenio de desempeño, nosotros elaboramos los instrumentos que aplicamos después, tanto el cuestionario como la entrevista. Y para poder entender, entonces, este marco teórico, tenemos que sentar la base sobre 7 conceptos claves. Ahí están los 7 conceptos claves, que no los voy a leer porque los vamos a ir viendo ahora, en virtud del tiempo, estimo. El primer concepto clave es el director Nobel. Como les decía, el que sentó las bases de qué es un director Nobel y qué preocupaciones tenemos sobre él es García Gorduño. Después está Leiva, el 2016, Slater, el 2018, y Muñoz, Gonzalo Muñoz, el 2018, y ahí han venido otros estudios en los centros de liderazgo de mi país. Lo que se sabe es que no se sabe nada sobre el director Nobel, y las discrepancias es aquel profesional que asume por primera vez el cargo, es decir, yo soy director Nobel, no he sido director antes, ¿ese es el real director Nobel? O cuando yo soy director y después me voy a otra escuela, ¿sigo siendo director Nobel? Esa es una de las discrepancias que surge aquí, que por cierto es bien difícil de dilucidar de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Hay consenso en que se caracteriza por experimentar un shock de realidad al enfrentar la complejidad de la gestión escolar sin experiencia previa en el cargo. Miren, desde 2012 que estamos en esta disyuntiva, ¿no? Este shock de realidad hace que el director llegue y se enfrente a una escuela donde yo voy así feliz y llego y se me empiezan a bajar las expectativas. Las expectativas, ¿por qué? Porque tengo que hacerme cargo de profesores que no quieren cambiar el sistema. Los profesores estaban cómodos en eso. Y esto a nivel nacional e internacional, con alumnos que tienen serias dificultades. En estos momentos hay muchas dificultades en mi país y esto es un resabio del estallido social, es un resabio de la migración, o sea, no es un resabio, esto se está integrando a propósito de la migración, muchos niños con distintos niveles de aprendizaje, distintos niveles y desarrollos en el aprendizaje, en una sala de clases de un colegio público, tenemos 10% de alumnos chilenos, y el 90% es de alumnos de otras nacionalidades. Entonces hay alumnos que vienen muy bien preparados y otros que no hablan el español, ¿no? Entonces con eso se enfrenta un profesor y un director Nobel. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hace ese director, ¿no? Y después está la etapa inicial, presenta desafíos únicos relacionados con la socialización organizacional y profesional. La socialización profesional dice relación, ellos la tienen asegurada, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque firman un convenio de desempeño. Y la organizacional es aprender en la escuela de la escuela. Ahí se me estoy alargando un poco. Ya, liderazgo pedagógico y distribuido. Los profesores, los directores llegan con las ganas de hacer que todo resulte bien, que el alumno aprenda y que sus profesores asuman las responsabilidades y entre todos trabajar en ellas, pero nos encontramos con una realidad totalmente distinta que nos impide hacer esto. Voy a seguir con vínculos de confianza. Es muy importante que el director sea capaz de establecer vínculos de confianza con sus profesores, con sus apoderados y sus alumnos. Si yo establezco vínculos de confianza sanos y positivos, voy a poder despegar, voy a poder llegar a la identificación y el compromiso con la escuela. Si no hay vínculos de confianza, todo desciende y finalmente el costo lo paga la misma escuela, que es una célula muy, muy, muy potente, pero se puede inmovilizar y ahí tendríamos problemas. Después estamos con la formación y desarrollo profesional directivo, son las acciones formativas que se implementan para que un director pueda ejercer el cargo. Y existe la escuela como espacio de aprendizaje, ahí aprende el director, aprende de una escuela que no conoce. Y el aprendizaje colaborativo es aprender con los otros, es decir,
Con los otros estoy elaborando todo lo que quiero implementar, los planes que vienen a continuación. Un plan de formación local, dentro del convenio de desempeño, el director firma un plan de formación local. Él está obligado y mandatado por ley a hacer esto en su escuela, levantar un diagnóstico con los profesores. Una vez que tiene listo el diagnóstico, él lo valida con el Consejo de Profesores, después el sostenedor lo ve, lo firman y se realiza la documentación. Y ahí reciben un pago por todo lo que van a hacer, que no lo llegan a hacer muchas veces. Después tenemos la socialización, esto también es bien bonito, pero voy a pasar rapidito, pero es bonito. Existen distintos tipos de socialización. La socialización anticipatoria, es decir, todos somos potencialmente directores, porque hemos sido alumnos y hemos sido profesores, ¿no? Entonces ese es el proceso informal que yo vivo antes de ser director. Socialización profesional es las acciones formativas que yo he tomado para ser profesor y director. Y la socialización organizacional es una adaptación continua, vale decir, yo llego al establecimiento educacional y en el establecimiento educacional aprendo a ser director de acuerdo a ese contexto y esa cultura organizacional. Esta también, bueno, es bonita, me gusta también mucho, ¿no? El director insider y outsider, ¿no? Es muy fácil ser director insider porque salgo en la misma escuela, yo conozco a mis profesores, conozco a mis alumnos y puedo entonces frenar y bajar las expectativas, frenar ese shock de realidad y soy más, entre comillas, aceptado en la escuela. Mientras que el insider es alguien que viene de afuera y tiene que aprender a gestionar un establecimiento que no conoce. Y ahí se producen también este shock de realidad, en otro sentido, distinto al director insider. Después tenemos el esquema metodológico. Nosotros elegimos un enfoque mixto y concurrente porque esto nos entregaba mayores herramientas para poder trabajar cual y cuanti y tener inmediatamente los resultados y poder establecer cuáles son las características de los directores nobles. Utilizamos un análisis descriptivo, vale decir, describimos las características, necesidades y proyecciones que tienen los directores nobles. Los criterios de selección, en algún momento me preguntaron los criterios de selección para los cuestionarios y las entrevistas. Ahí está, de representatividad, vale decir que representaran el extremo norte, sur y centro de mi país. Además de eso, que ellos fueran de comunas rurales y urbanas, de pertinencia, que pertenecieran al proyecto de inducción a directores nobles de las cohortes 2020-2022, y predisposición, vale decir que ellos estuvieran dispuestos a contestar el cuestionario y dispuestos a entrevistarse, ¿no? A acceder a una entrevista. Y todo eso fue online, el cuestionario fue online y la entrevista fue vía Zoom, dado que se realizaron en octubre, los cuestionarios en octubre del 2022 y las entrevistas en marzo y abril del 2023. Y ahí nosotros, a través de este alcance descriptivo, queremos saber quiénes son, qué hacen, cómo trabajan, cómo actúan, cuándo están haciendo ciertas cosas y dónde se ven en el futuro. Esto nos permitió hacer esas preguntas. Ahora, el desarrollo de la fase empírica, partimos con la investigación y aportes empíricos, que fue lo que vimos en el Mapa Mundi, además del análisis del marco de la buena dirección y el convenio de desempeño, que nos sirvieron para la elaboración de los instrumentos. Solicitamos las bases de datos a través de una página en Chile, se llama Transparencia. Es muy fácil, ¿no?, acceder a las bases de datos. Acá creo que no es tan fácil, pero bueno, allá es muy fácil. Y aplicamos los instrumentos. Estos instrumentos que aplicamos los hicimos dado el contexto en el que estábamos trabajando de manera online, y ahí tenemos a Roster que él avala que este tipo de aplicación es tan válida como hacerlo personalmente. El consentimiento informado en el cuestionario fue a través del mismo cuestionario, ellos aceptaban contestarlo, y ahí mismo había una pregunta donde decía si ellos querían ser entrevistados. Una vez que hicimos eso, se distribuyeron los cuestionarios en las 16 regiones, mi país tiene 16 regiones, y una vez que aplicamos ese cuestionario, se fueron a los que abrieron el cuestionario y no respondieron, les mandamos mensaje, y una vez que ya cumplimos los plazos para poder hacer los análisis, recogimos quiénes son los que accedieron a la entrevista, y ahí tenemos 10 directores de 9 regiones. Aquí está la distribución de ítem del cuestionario.
La dimensión 1 es la caracterización de los directores respondientes. Esto me permite contestar el objetivo 1 y 2. Y la gestión institucional y liderazgo pedagógico me permite responder el objetivo 3. Voy a pasar un poquito más rápido. Y esto también es bonito, porque aquí está la tabla con los directores Nobel que fueron nombrados entre el periodo 2020 y 2022. Fueron 435 directores y de esos 435 respondieron 148. Con negrito está, no con negrito, con café oscuro está ahí las regiones de las que se respondieron. Después haciendo como una bajada de esto, porque no tenemos en Chiloé ni en la región de Ñuble respuestas. Ñuble fue recién creada, es una región nuevita. Y en Chiloé está dispersa, llena de islas, entonces es más difícil la conectividad. Esa es una de las hipótesis, no necesariamente es la respuesta, pero es una hipótesis que nosotros tenemos con respecto a esto. Pero tenemos, si vemos, el extremo norte, que es el límite con Perú y Bolivia, y tenemos el extremo sur, que es el límite con la Antártica chilena. Tenemos todo Chile cubierto. Y después viene los ejes de análisis cualitativo, donde está la formación profesional y necesidades formativas, después las características distintivas y la proyección y desarrollo profesional, y cada uno responde a sus dimensiones, que fueron puestas que vienen desde nuestras entrevistas. Y acá también tenemos nosotros las regiones. Recordemos que la entrevista era voluntaria, ellos se inscribían para poder ser entrevistados. Y tenemos 10 entrevistas en profundidad de 9 regiones. No alcanzamos más regiones porque no quisieron inscribirse, ¿no? Pero si nos damos cuenta, está la región de Tarapacá, que es el extremo norte de nuestro país, y tenemos también la Antártida, Magallanes, que es el extremo sur, que está ya para abajo, no hay nada más, ¿no? Entonces tenemos el extremo norte, tenemos el norte, que es Coquimbo, el centro, tenemos el sur, que es la región de los lagos, y el extremo sur, que es la región de Magallanes. Y los resultados, vamos ahora rápidamente a los resultados. ¿Quiénes son los directores Nobel? Los directores Nobel tienen una edad promedio de 51 años, o sea, pertenece a la generación X, ¿no? De acuerdo a la nomenclatura actual. Tienen un origen étnico, 89% dicen no pertenecer a pueblos originarios, pero el 6% se identifica siendo mapuche, ¿no? Y la experiencia, hay una distribución equilibrada entre los 11 y 20 años, 35%, y más de 31 años, 35% de experiencia en los colegios o en cargos directivos. Después tenemos formación de base, son 98% son profesores. El 2% es un contador auditor que fue autorizado por el Ministerio de Educación para ser director, pero porque es un establecimiento de enseñanza técnico profesional. Él es contador auditor y este establecimiento era con mención en contabilidad. Entonces había relación. Especialización, nuestros directores Nobel, el 98% tiene estudios de posgrado, entiéndase diplomados, maestrías y doctorados, postítulos. Aquí no entran los cursos, los directores no declaran los cursos en general. Y la trayectoria, hay un cargo previo que es jefe de unidad pedagógica, que es como coordinador pedagógico, ¿no? Es una figura que surge en mi país a propósito de la dictadura militar, este concepto por allá. Y es una de las pocas cosas buenas que hemos tenido de esa época, resabio de esa época, ¿no? Y el 27% es docente de aula. Por lo tanto, nosotros podemos decir que nuestros directores son directores que tienen alta experiencia, tienen un alto grado de perfeccionamiento, ¿no? Y son directores que han sido probados en el aula, firman el convenio y en general todos son profesores. ¿Qué formación necesita un director Nobel para ejercer el cargo eficientemente? ¿Y qué características podemos? Aquí hay discrepancias, ¿no? Y es uno de los hallazgos que tenemos, ¿no? Los contenidos más valorados por el director es internalizar buenas prácticas de enseñanza, pero curiosamente su necesidad emergente y necesita que lo perfeccionen es en gestión administrativa y pública. Entonces ahí hay un problema entre lo que estamos entregando y entre lo que él realmente necesita. Quizá es porque nosotros, con el marco de la buena dirección, le dijimos al director,
usted entre al aula, y así. Lo empujamos a la sala de clases para que monitoreara el aprendizaje de sus estudiantes, todo lo que sucede dentro de la sala de clases, y en el fondo descuidamos esta parte administrativa, que él es el encargado de la rendición de cuentas, porque si él no rinde cuentas, no hay un plan de formación local. Por lo tanto, los profesores no pueden recibir ningún perfeccionamiento. No, listo. No pueden recibir perfeccionamiento. Y eso redunda en que no pueden trabajar el liderazgo directivo, ni tampoco las habilidades socioemocionales. No pueden recibir el perfeccionamiento. Entonces, ahí está la disyuntiva. Y esto genera problemática en el director. Genera estrés, genera un sentimiento de no ser eficiente para el cargo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mejor me voy al aula, ¿no? Eso es como lo correlativo que se produce a propósito de esto. Después tenemos qué prácticas desarrollan los directores nobles. En cuanto a las prácticas iniciales, aquí ya un poco más tranquilos podemos respirar porque ellos relevan el liderazgo y monitoreo del proceso de enseñanza-aprendizaje y la visión estratégica compartida, vale decir, trabajan con lo que dice relación con el plan de mejoramiento, el proyecto educativo institucional. Eso lo ven en conjunto con sus profesores. Y las atribuciones del cargo, ellos relevan que dentro de sus atribuciones está la organización del establecimiento, pero la organización del establecimiento en términos de lo pedagógico, vale decir, currículum y evaluación, convivencia, está mucho más descendido, pero sí dicen que eso es lo que tienen que trabajar. También viene en su convenio de desempeño, viene marcadito. ¿Cuáles son las expectativas y proyección profesional? Los factores de satisfacción para ellos, ¿no? El aumento de matrícula y mejora en la reputación de los colegios. El fortalecimiento de los equipos de trabajo, ya liderazgo distribuido, que poco es lo que hacen porque vamos a ver en las conclusiones que se traslapa con otras cosas, mejoras en infraestructura y logros académicos de los estudiantes. ¿Qué es lo que prefiere? Y aquí viene la parte triste del asunto, ¿no? Que ellos prefieren aportar a la escuela desde otro ámbito, vale decir, desde la universidad o ser investigador educativo. Pero quieren dejar el liderazgo directivo, quieren dejar la escuela y toda la inversión en términos de recursos, de tiempo, todo eso se va a perder. ¿Por qué? La razón principal es el alto desgaste emocional del cargo. Entran a una escuela y esa escuela no la conocen, y si no la conocen se encuentran con un murallón, y ese murallón hace que ellos ya quieran irse del sistema, pero aportar desde otro ámbito, como mentores en los planes de formación de directores nobles. En la otra a lo mejor también está lo de arriba. Bueno, desafíos y dificultades. Se encuentran con esta escuela, como les decía, que es resistente al cambio. Encuentran profesores que hacen lo mismo de siempre y no se preocupan que en su sala de clases el 10% de alumnos es alumno chileno y el 90% viene de otras realidades con otros niveles educacionales que no hablan el castellano. Tenemos mucho alumno migrante haitiano. Entonces, la comunicación con ellos, y no se preocupa. O sea, él llega, entra a la sala, hace lo que puede y se va. O sea, no hace el intento de ayudar a esos alumnos. Eso es lo que encuentran. Son equipos fragmentados y desmotivados, conflictos interpersonales, ¿no? Ese es el currículum oculto, que el director tiene que entrar a averiguar por qué sucede eso. Y la falta de consensos al tomar decisiones, porque hay unos que vienen con muchas ganas, ya, hagamos esto. Y los otros dicen, no, pero ¿para qué? Si no, no pasa nada. Y las dificultades externas en la burocracia administrativa municipal, del ministerio en este caso, donde está la rendición de cuentas, por qué gastaste esta plata en esto, por qué bajó la matrícula, por qué bajó la asistencia. A nosotros nos pagan, los colegios en Chile, se les paga por la asistencia de los alumnos. Existe un voucher de asistencia, eso es una inyección económica. Los contextos de alta vulnerabilidad. Nosotros tenemos, yo creo que igual que ustedes, entre el 85 y 95% de vulnerabilidad en nuestras escuelas públicas.
Falta de recursos y apoyos del sostenedor, claro. Este director Nobel tiene dificultades para conversar con su administrador, con su sostenedor, porque él viene con una idea y el sostenedor tiene otra. Yo vengo con todo el ideal y las ganas de partir e inyectar fuerza en mi escuela se la puede, pero el sostenedor le pide, le exige que él tenga resultados y no le da apoyo para estos resultados. Y bueno, dos cosas que fueron el impacto de la pandemia que nos afectó a nivel mundial, y nosotros tuvimos también en esa época, y todavía hay resabios, un estallido social que fue terrible, tremendo para las escuelas, para los profesores, y aún sigue habiendo resabios de ese estallido social. Y las principales conclusiones, tenemos el perfil profesional sólido, porque sabemos que son directores que están muy bien preparados, que es una generación joven, el promedio 51 años, que tiene tiempo todavía para poder impactar en sus escuelas y tienen una sólida formación académica, vale decir, tienen estudios, como les decía, de posgrado, todos ellos. Se enfrentan con las expectativas que ellos llegan entusiastas, pero la realidad les baja ese entusiasmo, esperan liderar cambios pedagógicos, pero se ven absortos por lo administrativo. ¿Qué privilegio? Lo pedagógico, lo administrativo. Privilegio lo pedagógico, recibo aplausos, lo administrativo, recibo sanciones de la Contraloría. ¿Qué hago? Necesidad de acompañamiento especializado, por eso ellos quieren que los acompañen en el inicio de su camino. Y ese acompañamiento está dado por la mentoría. Hay un proyecto, un programa de inducción a directores nobles donde está el mentor, pero ellos plantean que necesitan un mentor, pero también un coaching, ¿no? Entonces ahí está la disyuntiva. ¿Es un mentor el que acompaña en este proceso o es el que le hace un coaching? Vale decir, ve todas sus cuitas personales y lo va orientando por la parte psicológica. ¿Dónde está lo que necesita realmente este director Nobel? Y bueno, necesita habilidades socioemocionales avanzadas, porque con alumnos que vienen de un estallido social, de una pandemia, alumnos que partieron sus clases, igual que acá, por Zoom, aprendieron a leer por Zoom. Entonces no se produce este proceso de socialización, los chiquititos no han socializado con los otros y ahora se empiezan a ver todo este tipo de problemáticas, con estos niños que dentro de la sala de clases son disruptivos, dado que no tenían el contacto con el otro, ¿no? Necesitan cómo gestionar eso dentro de lo que es el establecimiento educacional. Existen brechas en las habilidades de los directores, brechas en términos de gestión administrativa, ¿no? En eso lo plantean ellos, porque no saben cómo reaccionar frente a estos contextos de vulnerabilidad. Vulnerabilidad que en estos momentos está muy influenciada por lo que es la crisis migratoria, creo que a nivel de Latinoamérica. Y la postergación del liderazgo pedagógico, bueno, ya casi ni se ve el liderazgo pedagógico, porque ellos lo que hacen es responder a las demandas administrativas que les establece el sistema para tratar, quizá en esos 5 años, en algún momento poner el foco en lo que está sucediendo dentro de la sala de clases. Ordeno la casa bien ordenadita y después me voy a lo pedagógico. Y en ese camino él va a desertar. Y después tenemos el impacto del contexto de vulnerabilidad. Requieren habilidades específicas para trabajar con estos alumnos que tienen distintos niveles, distintos idiomas, distintas creencias, todo es muy distinto. Conocen un poquito de la realidad dentro de la sala de clases. Esas son las principales conclusiones. Las limitaciones de la investigación es una muestra por conveniencia, o sea, no es generalizable, es solo en Chile continental y ese es uno de los dolores que yo tengo y que creo que Cori me preguntó en algún momento, ¿qué haría distinto? Yo intencionaría, vería la forma de trabajar con los directores de las islas. Mi país tiene muchas islas y ese director es muy distinto a un director rural, es muy distinto a un director urbano. Son todos muy distintos. Entonces son perfiles a los cuales uno debe atender. Después, temporales, es un estudio transversal, no hay seguimiento, es de la Corte 2020-2022, nada más. Y es en ese momento específico del tiempo que se vio, que estaba el impacto de la pandemia, estaba el impacto del estallido social, los resabios. Ahora no sabemos cómo están esos directores en este tiempo. Y contextuales, bueno, el estallido, como les decía, y
También en mi propio caso hubo como hartas problemáticas. El asunto de la pandemia. En mi gestión personal, yo tuve un familiar que murió de COVID. Y fue eso también, dentro de mi investigación, fue duro, ¿no? Pero sigamos, porque acá están los aportes de la investigación, que es lo más bonito. Bueno, dentro de otras cosas. Lo teórico, que es la primera caracterización sistemática de directores Nobel en Chile. Y eso es muy bueno. ¿Y por qué es muy bueno? Porque identificamos qué necesidades tienen los directores y a partir de estas necesidades nosotros podemos impactar en las políticas públicas. Podemos, con nuestro granito de arena, poder decir, no, el director no necesita tanto este contenido en su programa de inducción, sino este otro. O juntemos directores Nobel con jefes de UTP, o hagamos ciertas propuestas en los programas de inducción. Hay una propuesta profesionalizante, yo entiendo, es un doctorado de investigación, ¿ah? Pero ya, me permitía hacer una propuesta profesionalizante, ¿no?, de un programa. Y las orientaciones para las instituciones de educación superior que quieran hacer programas para directores Nobel. Y en la metodología hay validación de los instrumentos, se sometió a juicio de expertos, expertos en liderazgo, expertos en elaboración de instrumentos. El experto en elaboración de instrumentos fue el encargado de diseñar la evaluación docente en mi país. Y hay un modelo de análisis mixto que puede ser replicable y la operacionalización de los conceptos claves, director Nobel, necesidades formativas. Recomendaciones para futuras investigaciones. Creo que es interesante que nosotros pensemos en una caracterización de estudios comparados a nivel latinoamericano, porque existe, sí, para el mundo anglosajón y nosotros hemos adaptado eso, pero al mundo hispano, que es totalmente distinto, no existe. Podríamos hacer algo allí. Mentoría y acompañamiento. ¿Qué es un mentor? Hacer programas para los mentores e indicarles qué es lo que necesita realmente un director Nobel. Liderazgo docente como semillero, ver en la escuela, porque siempre estamos pensando en los directores desde afuera, pero ver en la escuela quiénes son los que realmente tienen un liderazgo dentro de la sala de clases. Pensemos que la sala de clases es análogo a la escuela. Hay alumnos, hay apoderados, hay profesores, hay asistentes de la educación. Por lo tanto, si detectamos esos liderazgos incipientes, podríamos detectar un futuro buen director. Y análisis comparativo, directores por macrozona, que ya les hablaba, ¿no? Norte, centro, sur, Chile insular, el Chile rural y contextos urbanos versus rurales. Y estudios longitudinales, saber qué está haciendo la Corte 2020-2022 y si el programa de inducción a directores Nobel, recuerden que ahí partimos, realmente tuvo un impacto en ellos, si ellos relevan la importancia y qué cambiarían. Y tendríamos ese insumo importante para poder elaborar el programa del próximo año. Y esto lo traigo a colación porque llena el alma. Dice, Chile necesita y puede tener un sistema escolar donde los hijos de los más pobres alcancen los más altos resultados de aprendizaje. Somos una escuela pequeña con un grupo de profesores y profesoras que junto a las familias de sus alumnos estamos construyendo con amor y tesón los cimientos que harán posible esta tarea. Eso lo dijo una entrevistada, creo que es maravilloso, que es a lo que todos tendemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia, por tu exposición. Vamos ahora a darle la palabra a una de las directoras de tesis, a la doctora Lourdes Cardoso Eviso, por aquí. Le voy a ceder el micrófono. Primero que nada, es un honor estar acá en la defensa de la tesis de Claudia. Una persona que ha demostrado tenacidad, esfuerzo, perseverancia a lo largo de estos 5 años que hemos compartido. He tenido el privilegio de acompañarla en este proceso que ha sido sumamente enriquecedor, no solamente yo, sino también junto a la doctora Bayant, en esta codirección de tesis, en donde hemos aprendido sobre gestión, hemos aprendido sobre la parte más humana de la gestión, la importancia de la profesionalización en el contexto chileno y también en el contexto latinoamericano.
quiero agradecer a la Universidad Hort Uruguay y al Instituto de Educación por permitirme ser parte de esta experiencia como tutora externa del instituto y también a mi co-directora de tesis, a la doctora Bayant. Quiero destacar que esta tesis es fruto de un trabajo constante, de un trabajo muy comprometido, que se construyó a través de un trabajo muy gradual y sostenido en estos últimos 5 años, y que es importante destacar que no ha tenido sus bemoles o sus dificultades. Como lo mencionó Claudia, el trabajo de campo estuvo atravesado por la pandemia, lo cual nos hizo enfrentar varios desafíos desde el punto de vista personal, afectivo, desde el punto de vista de lograr pasar todo lo que iba a ser una recolección de datos semipresencial a completamente virtual. Y aunque parece que pasaron muchos años, del 2020 al 2022, donde se hizo esa recolección de datos, estuvo fuertemente impactada. Consideramos que la tesis refleja un desarrollo progresivo de las habilidades de investigación. Claudia tiene un perfil muy interesante como gestora, un perfil de profesionalización de la educación, y este doctorado es su primera experiencia como investigadora. Y si bien no debo hacer un juicio de valor sobre las características o los resultados, junto a Denise estamos sumamente orgullosas y honradas de haber acompañado este proceso, de haber estado presentes en esta defensa y de haber visto cómo nos has presentado con tanta calidad y con tanta claridad esos resultados que considero van a tener un impacto no solamente a nivel de investigación, sino a nivel de la práctica en el contexto chileno y en el contexto latinoamericano. Felicitaciones. Bueno, muy bien. Bueno, si les parece, ahora vamos a hacer, el tribunal va a hacer los comentarios. Lo vamos a hacer seguidamente. Primero va a comentar Cory Buxton, el doctor Cory Buxton, luego Eduardo Rodríguez Sidán y luego quien les habla. Claudia, la idea es que puedas tomar notas y responder de manera global a los principales comentarios y preguntas que se realicen. Cory, ahora sí, vamos a necesitar que... Aquí estoy. Ahí está. ¿Estás pronto? Bueno, muy bien. Vamos a escuchar tus comentarios entonces. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí hoy. Primero, disculpe mi español, espero comunicarme con claridad. Segundo, quiero felicitarte, Claudia, por un excelente trabajo. Y tercero, quiero decir que recuerdo con cariño mi visita a Montevideo en 2018 y me alegra ver que muchos de los estudiantes que en ese momento iniciaban su doctorado ya han completado sus estudios, ¿verdad? Y Claudia es lo más reciente. Ok, tengo 2 preguntas, Claudia, para ti. La primera se refiere a la confianza en la formación de los directores, ¿verdad? Como mencionas en tu primer capítulo, una gran parte de la investigación fundamental en esa área se han desarrollado en contextos anglosajones, ¿verdad? Me pregunto si tu estudio aporta nuevas perspectivas sobre el papel de confianza relacional desde un paradigma chileno, o sea, sudamericano. Y me gustaría conocer tu opinión al respecto de eso. ¿Sí es claro? Mi segunda pregunta se refiere a la demografía de los nuevos directores. Claudia, ¿qué opinas sobre la importancia de considerar la demografía de los nuevos directores? ¿Es necesario pensar en forma diferente en la contratación para estos puestos en términos demográficos? ¿Y por qué? Y esas son mis 2 preguntas. Muchas gracias, Cory. Vamos a seguir con Eduardo, el doctor Eduardo Rodríguez Sidán, para hacer sus comentarios. Gracias. Bueno, buenos días a todos, colegas, estudiantes. En especial un saludo para Claudia y para el equipo de directores de tesis. Me imagino que han trabajado en equipo porque las conozco tanto a Denise como a Lourdes. Y Claudia, en primer lugar, quisiera destacar
el recorrido realizado y el sentimiento, digamos, que de alguna manera compartimos como equipo académico del instituto, en el sentido de haber alcanzado un nivel de formación en investigación y haber iniciado un proceso de investigación, un proceso de aprendizaje en metodología de la investigación con esta tesis que esperamos se continúe profundizando en el futuro. Sabemos muy bien que los resultados de una tesis implican el esfuerzo realizado en muchos aspectos y dimensiones, ¿no? Y que se entrecruza con variables y situaciones personales que determinan, en definitiva, esos resultados. Ya se ha destacado que en este caso, Claudia, tuviste que desarrollar un proceso en un ámbito muy complejo, producto del impacto de la pandemia. Tuviste que, bueno, sobrellevar y superar desafíos importantes en términos metodológicos, como podemos decir, llegar a la población, diseñar instrumentos, en un país que es muy extenso y que asumiste el desafío de lograr, por lo menos al inicio, ¿no?, una muestra a nivel nacional y representativa, que en cierta forma se alcanzó, y eso aporta mucho para una tesis doctoral y para el inicio de esta etapa de formación en investigación superior que estás desarrollando. Yo creo que el tema en sí mismo es muy relevante y aporta sobre un campo que se conoce muy poco en América Latina. Tú lo has destacado mucho y me parece correcto. En Uruguay, si lo contextualizamos, hay muy pocos trabajos sobre liderazgo educativo. Aquí tenemos presente una doctoranda que está iniciando también con un perfil, una dimensión original, pero se acerca también a la tuya, aplicada al campo de educación secundaria en Uruguay. Y estos estudios son muy valiosos porque hay, como tú lo has destacado, grandes lagunas respecto a quiénes son esos directores nobles en particular, cómo es la trayectoria de esa carrera de liderazgo educativo, qué dificultades se enfrentan, qué necesidades formativas reclaman. O sea, quisiera destacar la importancia del tema y algunos datos que tú comentaste en la tesis, ahora lo señalaste al principio, que dan cuenta de la profundidad y del alcance y de la temática, como por ejemplo que el 60% de los directores renunciaron en un periodo de 10 años. Es realmente impactante. En Uruguay no tenemos estudios, dudo de que sea tan alto el porcentaje, pero sería bueno plantearlo en los talleres futuros de formación docente, qué está pasando con los directores principiantes en nuestro país. Ese dato realmente creo que marca la relevancia del tema. Señalás algunas cuestiones de antecedentes que en el caso de los profesores principiantes ya son muy conocidos, como el shock que tienen los profesores en su primer día de clase, tú lo trasladás al liderazgo educativo, el shock que tienen los directores en su primer día de gestión. Además quisiera destacar aspectos metodológicos como la delimitación del tema, la delimitación geográfica, temporal, conceptual, y los desafíos que tuviste que enfrentar respecto a la muestra. Esos casos que tal vez en algún momento lo puedes explicar mejor a hoy o a futuro, cómo te fuiste aproximando, aparecen 455 directores que mostraste en el periodo 2022-2023, una franja temporal. Después, en la tesis, apareció en alguna lámina por ahí, trabajaste con 148 casos que no sé si fueron los 148 envíos de formularios y recibiste 90 o enviaste 438 formularios y recibiste 90, eso capaz que después en algún momento lo aclarás. Sería bueno que quede bien claro. Y con respecto a mejoras observadas respecto a tu presentación, quisiera destacar, luego de haber leído los aportes, digamos, en el formato escrito,
esfuerzos y mejoras en términos de la redacción, de la titulación, incluso de la redacción de objetivos. Este gran desafío que los estudiantes permanentemente están preguntando, y nosotros con Denise siempre decimos que no se preocupen porque pulir, afinar, perfeccionar el objetivo o los objetivos se van logrando en el camino y muchas veces hasta en fechas próximas a la defensa, como en el caso de Claudia, que vi que hay algunas mejoras en el objetivo 4, ¿no? Que está mejor enunciado en la versión final que en la versión de 3 meses anteriores. Eso creo que es como un ejemplo a tomar en cuenta. También quisiera destacar el esfuerzo de la revisión de literatura, que es muy importante, esa clasificación, que creo que la imagen que compartiste fue muy potente, clasificando la revisión por regiones del mundo, ¿no? Asia, América Latina, Europa y Norteamérica. Me pareció muy potente a tal punto que te sugeriría a ti y a tus ex directoras de tesis y ya colegas, que creo que ahí hay un insumo como para hacer una revisión sistemática de literatura exclusivamente como para a futuro pensar un paper. Pues sería un aporte bien interesante focalizar la revisión sobre docentes nobles en contextos críticos, en contextos de liceo vulnerabilizados, y tal vez con el apoyo de algún software, que sé que con Lourdes y con Denise han trabajado desde esa perspectiva, se podría pensar en un futuro paper con los aportes de la revisión de literatura, ¿no? Algunos comentarios y desafíos metodológicos. Encuentro como muy positivo el enfoque mixto y como potencial de la tesis, esa necesidad de articular y de integrar lo cuantitativo con lo cualitativo. Sí debo comentar que respecto a lo cuantitativo se podría haber potenciado más el análisis en el documento escrito, y creo que ahí se podría tenés insumos como para seguir trabajando, porque esa es la idea también de cerrar una etapa y abrir otra, ¿no? Estás cerrando una etapa de formación en investigación académica superior y vas a iniciar permanentemente ahora tu proceso de formación constante, eso deseamos, y que puedas tomar estos avances de tesis para profundizarlos a mediano plazo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? No cortar ahora y pasar al mundo de la gestión, como te referías con los directores, sino seguir, digamos, acompañando el proceso de investigación educativa, que es apasionante. Entonces creo que en el abordaje cuantitativo, esa encuesta a 93 casos, que se analizó con escalas de Likert que fueron presentadas muy rápidamente, o mencionadas más que presentadas, hubiera sido mejor tal vez presentarlas ahí, convendría trabajarlas con más atención en futuros papers, e incorporar un poco de estadística descriptiva, análisis de desvíos y, en fin, el potencial estadístico básico. No me refiero a análisis multivariado ni a un esquema complejo de análisis de variables, pero sí haber trabajado las dimensiones que aquellos directores nobles contestaron en la encuesta en línea, haberlas trabajado de una perspectiva de estadística descriptiva más profunda en este sentido, ¿no? O sea, trabajar con indicadores de la media, de bioestándar, el modo. Incluso alguna hipótesis se podría trabajar a futuro. Yo entiendo que en tu tesis argumentás en el sentido de que no corresponde hacer análisis estadístico, es por lo menos la última versión, ¿no? Análisis estadístico de contraste de hipótesis, pero yo creo que hay insumos, hay datos, hay evidencia dura y original como para plantearse algunas hipótesis básicas. Y algo de eso planteás al final cuando decís en futuras investigaciones hacer análisis comparados por región. Un análisis comparado por regiones, justamente una hipótesis. Estás planteando que en las regiones del norte y las regiones del sur los perfiles, las demandas de los directores nobles son diferentes, ¿ah? Y se podría plantear
tal vez alguna hipótesis más respecto a la formación de posgrado, que es muy interesante la formación que tienen los directores, ¿no? O vincular la respuesta de directores nobles de liceos de contexto crítico de los otros liceos, los otros centros educativos no críticos, porque se podría hacer una pregunta también de investigación relevante, ¿no? Es decir, ¿tienen el mismo perfil, la misma demanda los nobles de liceos de clase media o liceos de clase alta, como para plantearse a futuro, ¿no? O capaz que lo podés comentar ahora en esta ronda de intercambio que vamos a tener, ¿no? El programa de inducción me pareció como una novedad que aparece al final de la tesis. Para aquellos que no lo han leído, Claudia culmina la tesis sugiriendo la estructura, los módulos, los contenidos de un programa de inducción para docentes nobles. Me parece muy, muy potente. Eso apareció al final y también creo que eso puede ser un aporte para la gestión directa, ¿no? De las instituciones donde tú puedas estar desempeñándote. Y me quedaría, para cerrar, un par de comentarios o preguntas o ideas para compartir contigo. ¿Ah? La primera sería referida a los mentores. Los mentores aparecen muy poco o casi nada en la tesis, la opinión de los mentores. Seguramente debe haber alguna razón metodológica tuya que decidieron excluirlos. Y la segunda... No, la segunda tiene que ver con, si tuvieras que pensar un estudio de casos a futuro, los insumos que te ha dado esta tesis, ¿te permiten identificar casos de éxito de directores nobles en contextos críticos? Es decir, la recolección de datos cualitativos o cuantitativos, ¿no? ¿Te dieron algunas pistas como para identificar centros educativos de éxito en contextos críticos? ¿Te imaginarías un estudio de casos, por ejemplo, con esos centros? Y esta sí es la última. Tú hablas del enfoque longitudinal ahí, está muy buena la idea. ¿Cómo te imaginas un estudio longitudinal a futuro, verdad? Suponiendo que tenés equipo, tenés fondos, tenés tiempo. ¿Ah? ¿Cómo te imaginas un estudio longitudinal para abordar la temática de los docentes nobles o principiantes en liceos de contexto crítico? Bueno, espero no haberme extendido mucho. Nuevamente, felicitaciones, Claudia, y a las directoras de tesis. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Voy a hacer mis comentarios. Primero, felicitarte por haber llegado a esta etapa, por la presentación y por el documento, y felicitar a las tutoras de tesis por el acompañamiento y el seguimiento en este proceso. No voy a ser breve y no reiterativa, pero la tesis aporta conocimiento nuevo al campo de la formación directiva en contextos vulnerables, especialmente para centrarse en directores nobles en zonas rurales del sur de Chile, que lo que hemos entendido todos, queda muy claro en el documento, hay bastantes vacíos en lo que tiene que ver con la información y bueno, tuviste que reconstruir en ese marco teórico, incluso de otros contextos, y con un criterio transferir parte de este conocimiento. Ofrece una mirada que es situada, que es empírica, que permite comprender las necesidades formativas y creo que un punto interesante que es desde la práctica, es decir, entender las necesidades formativas no solamente de los marcos normativos, sino desde qué es lo que necesita para sobrevivir en este contexto. Esa es la riqueza del trabajo. Como conclusión obvia, hay recomendaciones aplicables para un diseño de un programa formativo que sea contextualizado, que es lo que todos buscamos y no es siempre fácil de lograr. Y introducís un concepto muy interesante, el liderazgo distribuido, que yo creo que es una fortaleza de cómo está pensado toda la investigación, que si bien es perfectible todavía, es una mirada para una reflexión desde ese lugar. Tendría como varios comentarios para hacerte, pero yo creo que desde el punto de vista práctico, me gustaría saber cómo integrarías este concepto de liderazgo distribuido
en esta lectura que haces de la realidad de los directores, o sea, de esa mirada, ¿qué es lo que aporta como interesante que pudieras como promover una mirada desde este concepto de liderazgo distribuido en futuras investigaciones, como mencionó Eduardo? Por supuesto, algo de lo que todos buscamos en este documento, queramos o no, es encontrar ideas centrales que nos permitan pensar en programas formativos de directores nobles en contextos vulnerables. Lo buscamos porque necesitamos. Las ideas centrales que tú pensás que puedan tener cierta posibilidad de ser transferidas a otros contextos de vulnerabilidad en América Latina. Quizás no todos, pero puede haber aspectos centrales que ya de entrada detectes que puedan tener un impacto interesante en otras regiones. Y otras que puedan ser más contextuales, vinculadas más al contexto chileno. Esos serían mis comentarios, entonces. Si te parece, vamos a darte unos 10-15 minutos para responder a estas preguntas. Vas a tener que seleccionar aquellos comentarios o preguntas globales, pero sí. Son como hartos ámbitos en los cuales están enfocadas las preguntas, ¿no? Entonces voy a tratar de hacer como un resumen de todo en la medida que yo pueda. Creo que hay recomendaciones prácticas y en base a esas recomendaciones prácticas voy a tratar de relacionar las preguntas que me hizo Cori, algunos fundamentos y algo de Eduardo y de María. Dentro de lo que son las recomendaciones prácticas que se pueden generalizar, que están en Chile, pero se pueden generalizar a lo que es Latinoamérica, dice relación con la formación inicial en liderazgo, ¿no? En esa formación inicial en liderazgo podría partir de algo de pregrado, donde en el pregrado se detecten aquellos alumnos que son como líderes innatos, y en ese liderazgo innato poder trabajar no solamente lo de pedagogía, que dice relación con ser profesor, sino también un poco ver de qué manera llegarían a liderazgo directivo, que sería como uno de los caminos que en algún momento en una entrevista con Ricardo Cuenca, él me lo sugería, me decía, me levantaba esa inquietud, me decía, ¿y si en una universidad nosotros hacemos eso? Hagamos un plan piloto. Ya le decía yo, pero es complicado. Pero bueno, creo que sería importante, a lo mejor es utópico, pero podría ser, ¿por qué no? ¿No? Ahí identificamos de manera temprana un potencial líder escolar y podríamos articularlo con la carrera docente. Y ahí en esa carrera docente nosotros tendríamos que partir con los fundamentos de lo que es el liderazgo. Y en esos fundamentos del liderazgo podemos, con los profesores, trabajar en lo que es el liderazgo pedagógico y con los potenciales directores el liderazgo distribuido. Ver de qué manera nosotros trabajamos, hacemos ese trabajo en equipo, y ese trabajo en equipo nos permite trabajar todas las responsabilidades que hay dentro de un establecimiento educacional y que cada uno se haga cargo y entienda que el sacar adelante una escuela, que una escuela despegue, es responsabilidad de todos. Es una responsabilidad social que cada uno de los profesores tiene que aportar en esto. No es solo la misión del director. Sí, el director es el representante legal pero todos debemos aportar a eso. Ahora, la otra recomendación en un proyecto, en un programa de inducción, estaría basado en evidencias reales, y estas evidencias reales dicen que hay que fomentar la confianza. El director, en mi país por lo menos, tiene lo que es la confianza relacional porque él firma un convenio de desempeño, y ahí un poco voy a lo que preguntó Cori. Firma un convenio de desempeño, por lo tanto, tiene la aprobación de la comunidad educativa. Ellos tienen que aceptarlo porque yo a través de un concurso llego a dirigir un establecimiento educacional. Otra cosa es la confianza relacional, vale decir, cómo yo me conquisto a esa comunidad educativa. Y al conquistar a esa comunidad educativa, cómo llego a impactar en los estudiantes y al logro de los aprendizajes de esto. Y de ahí viene de qué manera yo estos programas de inducción los tomo desde los contextos, ¿no? Cómo los hago contextuales y pertinentes. Y para ello hay que tener como una descripción bien clara de cómo son las distintas macrozonas en Chile. El norte se caracteriza por tener un perfil muy desconfiado, ¿no?
Esto es en términos generales. La gente del norte es muy desconfiada. La del centro, un poco más confiada, y en el sur es gente muy, muy confiada. Entonces, creo que ahí estarían las habilidades socioemocionales que uno tiene que ir desarrollando en cada una de las macrozonas de nuestro país, y en eso estaría la pertinencia del programa de formación, teniendo a la base, siempre, esto creo que esto lo preguntó Cori, teniendo a la base que existen ciertos contenidos, llamémoslo así, o ciertos módulos que uno tiene que hacer, políticas públicas, o sea, tiene que tener los conocimientos profesionales para poder dirigir un establecimiento educacional. Pero sí podemos nosotros trabajar dentro de lo que es el marco de la buena dirección, podemos trabajar con las habilidades más descendidas en una macrozona, las habilidades menos descendidas en otra, etcétera, etcétera. Y ahí vamos dándole la pertinencia al programa de inducción. Y bueno, obviamente, siempre otra recomendación que yo podría hacer dice relación con institucionalizar la carrera directiva. No sé aquí en Uruguay, pero en mi país no hay carrera directiva. Por lo tanto, en un establecimiento educacional un director puede ganar 1 y un profesor puede ganar 10. Y existen esas diferencias de sueldo y eso genera mucho malestar al interior del establecimiento educacional. Creo que hay que institucionalizar la carrera directiva trabajando con trayectorias que sean claras y distinguibles. No es lo mismo, esta es una hipótesis, un director que sale de la sala de clases y entra a ser director que un director que ya ha sido director en un establecimiento educacional y entra a otro, ¿no? Habiéndolo sido. Trae cierto bagaje, ¿no? Entonces habría que hacer esas diferencias. Creo que por ahí va las respuestas a Cori. Y después decía, bueno, el liderazgo distribuido en algo lo topé. ¿Y por qué no aparecen los mentores, Eduardo? Porque nuestro foco eran los directores nobles. Y el programa de inducción a directores nobles tiene mentores. Y es interesante trabajar la figura del mentor. ¿Cuál es el real perfil de un mentor? El perfil tiene que ser de acuerdo, estoy hablando específicamente de la realidad de Chile, tiene que ser de acuerdo a las macrozonas. El mentor del norte es igual al mentor del sur, pero también esa es para ser estudiado, porque no hay un programa para mentores, ¿no? El mentor es un director en ejercicio o es un director que ya ha jubilado, se ha retirado y que tiene probado su desempeño, éxito en su desempeño. También ahí hay otra disyuntiva que uno podría trabajar, pero por eso es que no se tocaron los mentores, ¿no? Porque los directores eran los directores nobles y un mentor ya, por lo menos allá en Chile, el mentor ya es un director que ha estado en el ejercicio del cargo, ¿no? Y déjenme ver lo otro. Si me permite identificar centros de éxito, sí, me permitió identificar centros de éxito en sectores vulnerables. Sí hay escuelas que han logrado despegar, ¿no? Pero lo curioso es que logran despegar con este director, pero como no se institucionalizan las prácticas, a los 5 años se va ese director, entra otro y esa escuela, que ha sido una escuela exitosa en términos de comunidad educativa, de compromiso de los profesores, de elevar los estándares, de tener buenos resultados en las pruebas estandarizadas, y no solamente en eso, sino en los indicadores también de eficiencia interna, con otro director se hunden. Y el otro director puede ser el director de la escuela del frente, o sea, cruzando la calle. Entonces, ahí hay que ver qué es lo que pasó. Hay una escuela, precisamente de esa cita que yo dejé ahí, que la encuentro maravillosa, ella logró que su escuela despegara. Es una escuela rural, muy chiquitita, que está olvidada de Dios, digámoslo, porque es una municipalidad muy pobre, que no recibe mucha subvención del Estado, recibe la subvención solamente de lo que es la asistencia, y es poca porque tienen pocos alumnos, pero el compromiso de esa comunidad educativa ha hecho que esa escuela sea una escuela digna de repetir ese modelo en muchas partes que sean similares a lo que estábamos viendo, ¿no? Creo haber respondido, ¿no?